Bien, Juan capítulo 5 versículos 24. De cierto os digo, que, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio ya no viene, mas ha pasado de muerte a vida. Y a juicio ya no viene. ¿Cuál juicio? El juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es el último juicio de todas las almas. Se los voy a leer. Eso está en Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15 les voy a leer. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. O sea que el que está en las obras para ser aprobado por Dios cuando se muera, para que Dios lo tenga en cuenta, acá te está diciendo que esas personas van a juicio por las obras. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Por la fe. La fe es estar convencido y tener certeza de que Cristo Jesús, con la obra que Él hizo, nos dio la vida eterna. Es tener certeza de que también por mí lo hizo, por vos. Es estar convencido de que yo tengo vida eterna por lo que Cristo Jesús hizo. Eso es fe, eso es tener fe, es creer con fe. Creer solamente es creer no convencido del todo, por ejemplo. Por eso no toma en cuenta el creer, sino la fe, solo la fe. Esto puede suceder en un destello, en un segundo, en un destello, o en menos, en una fracción de segundo. Y Dios sella con el Espíritu Santo a la persona porque detectó fe en lo que Cristo hizo, pues la única obra acepta a los ojos de Dios porque Dios mismo mandó a su Hijo, que el Hijo se dejó imputar voluntariamente. Tanto amó Dios al mundo, dice la palabra, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, es decir, su alma no vaya al infierno y no tenga que pasar por el juicio del gran trono blanco, sino que tenga vida eterna, porque nadie puede ir a Dios si no es mediante el Hijo. No vas a ir mediante religiones, no vas a ir porque estés yendo a alguna iglesia, no vas a ir al reino de Dios porque estés prendiendo velas a los santos, no vas a ir porque estás haciendo alguna peregrinación para los santos. Hay varios santos los que se hacen peregrinaciones. Acá en Argentina existe la que van a Luján, existen también ese santo de la muerte, que no sé qué hacen, en México lo hacen, pero acá hacen algo parecido. Ni nombrar todas las cosas que hay. La persona que está así, cuando muera, por más que sea buena persona, según ella, porque delante de Dios, Dios nos está diciendo cómo estamos. Esa persona va al infierno, porque cometió al menos un pecado en la vida. Y ahí se le van a contar, se le van a hacer el recuento de los pecados. No pecó una vez. Se le va a hacer recuento de pecados, más y más condenas al infierno. Un solo pecado condena al alma al infierno. Tenemos que pagarlos en el infierno. Y acá los muertos, grandes y pequeños, pequeños, cuando pierde el estado de la niñez, la persona, un niño que pierde el estado de la niñez, ya se le empiezan a hacer conteo de pecados. Por lo tanto, tiene que ir al infierno esa alma. ¿A qué edad sucede? Bueno, no se puede saber muy bien, pero sucede a temprana edad, en realidad. Yo recuerdo que a mis 12 años, 11, yo ya era recontra super pecador. O sea que si yo en ese momento moría y yo no había creído, yo tendría que estar en el infierno. Pero pasa algo con esto. Esto es un buen síntoma si te estás asustando, si lo reconoces, porque esto es arrepentimiento. Después lo voy a explicar de nuevo.
Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. No están de rodillas, están de pie. No hay tiempo. Se acabó el tiempo de espera de Dios para que la persona se arrepienta, es decir, se vea como está y crea en el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Yo me acuerdo de memoria, pero a veces no me acuerdo el capítulo y el versículo. Pero lo que yo te estoy diciendo, si vos lo pones en el internet, te va a salir de dónde es. Esta de que Cristo Jesús murió y resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras es de Primera de Corintios, capítulo 15 versículos 3 y 4. Entonces, el cual dice, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos. El Hades es el infierno. Todas las almas que están en el infierno desde la fundación del mundo, el primero Caín, que mató a su hermano y no se arrepintió, no se vio asesino. Caín, antes de matar a su hermano, entregó una ofrenda a Dios que no fue acepta, porque entregó de los primeros frutos de la tierra, sabiendo la persona, sabiendo, porque todos lo saben, que la persona desde Adán, desde la caída de Adán tuvo hijos, a Caín y Abel. Adán mismo les enseñó a los hijos. Eso no es que está escrito, pero es lógico, no es un invento mío, porque Abel presentó de la grosura de los carneros, de la grosura de los animales, ¿sí? De una oveja. Entonces, ¿qué es la grosura? La grasa. Presentó un sacrificio, que es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Esto es Romanos 6, versículo 23. Entonces Caín no, trajo los primeros frutos de la tierra, ¿no? Como quien dice, simbolizando la vida, ¿sí? ¿Cómo hacen los religiosos? Oh, la prosperidad, la vida, yo hago obras. Es algo muy parecido. A lo mejor no lo entendés mucho, ¿sí? Entonces, Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel, porque Abel está diciendo con esa muerte, yo soy pecador. ¿Sí? Está todo en la Biblia, ¿sí? Y la muerte y el Hades, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte, la muerte, porque todos morimos, fue lanzada al lago de fuego, ¿sí? Es el último juicio después de los 1000 años que viene Cristo. Primero viene la gran tribulación, que está pronto a ocurrir. Primero viene el rapto a su iglesia. Viene a arrebatar su iglesia Cristo, a los que creímos con fe. ¿Sí? Solamente, porque no es por obras. Entonces Dios sella a la persona con el Espíritu Santo. Y la persona que tiene Espíritu Santo no es una persona buenita, sabe perfecto lo que es, porque se tuvo que reconocer delante de Dios. Yo sé muy bien que soy un delincuente, un estafador, un asesino, un idólatra, uno como los que se echa con varones, porque un solo pecado, a mí Dios me inculpa de toda la ley. Y eso es de un injusto. Yo soy injusto. ¿Sí? Entonces Dios me culpa de todos los puntos de la ley quebrados, porque yo al menos infringí uno, yo infringí millones, porque los reconozco. Esto es así. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La vida, el libro de la vida es la persona que Dios le hizo nacer de nuevo su espíritu. Esto sucede cuando la persona se arrepiente, es decir, tiene metanoia, cambio, meta, cambio, noia, mente, cambio de pensar, de cómo nos encontramos delante de Dios. La persona que está diciendo, yo no creo ir al infierno porque no creo ser tan mala persona porque yo trabajo, nunca robé, no molesto a nadie. Esa persona se va al infierno, esa persona no tiene arrepentimiento. La persona que en cambio se está diciendo, no, yo tengo que ir al infierno.
tengo que ir al infierno porque yo infrinjo los mandamientos, yo he mentido, yo he odiado, yo he insultado, yo he tenido un mal pensamiento por lo menos, y resulta que son muchos, no, yo tengo que ir al infierno, necesito un salvador porque mis obras no valen nada. ¿Ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y ahí esa persona recién ahí va a poder manifestar fe. De otra manera no va a poder tener fe. La fe es certeza de lo que se espera y convicción de realidades que no vemos. ¿Sí? Certeza de que a mí me espera el reino de Dios porque Cristo murió por mis pecados y me dio la vida eterna porque Él lo prometió. Entonces a mí me espera el reino de Dios y yo estoy seguro en mi salvación. Yo lo espero. Certeza es como una esperanza que tengo yo. Yo espero. Yo estoy esperando la promesa a cumplir. ¿Por qué la espero? Porque la tengo. Si no, no la esperás. ¿Sí? Es así, la espero. Porque, ¿entendés? ¿Se entiende? Vamos a seguir leyendo para apuntar al tema. Vivos, los vivos espirituales. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Se los leo. Cuando le preguntaron sobre la resurrección a Cristo, él respondió en Mateo 22, versículos del 30 al 32. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Resulta que Abraham, Isaac y Jacob ya habían pasado miles de años, 2000 años más o menos. O sea que físicamente estaban muertos, pero Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo puede ser si están muertos? Porque estaban vivos espiritualmente. Ellos hicieron, Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado como justicia, dice la escritura. ¿Dónde lo dice bien? Eh, un segundito. Esto es Gálatas capítulo 3 versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ahí fue salvo Abraham, en ese momento. ¿Sí? Le creyó a Dios que le iba a dar un hijo por medio de su esposa Sara, que era estéril. Abraham le creyó a Dios. Le creyó, convencido. Abraham es el padre de la fe. ¿Sí? Bueno. Pero Abraham ya había muerto. Sin embargo, Dios es Dios de vivo. ¿Y qué significa Dios de vivo? Que la persona cuando se arrepiente y cree en el Evangelio es sellada con el Espíritu Santo. Ocurre un nuevo nacimiento espiritual de parte de Dios, pasa esto. No es que la persona logra algo. Nosotros no logramos nada. Eso que dicen se ganó el cielo, no, esa gente muerta. También en una escritura en la parte, ahora que me estoy acordando, uno de los discípulos de Cristo, de uno de los tantos que había, porque los principales de él eran 12, pero por el tema de las 12 tribus de Israel, que se va a cumplir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero tenían más discípulos Cristo. Entonces uno le dice, te seguiré, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Cristo le responde, Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, le dice. Un muerto enterrando un muerto no puede, ¿no? No, está hablando de la muerte espiritual. Cuando nosotros pecamos ocurre, ¡pac!, la muerte espiritual. Ya somos muertos ante Dios y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Yo tengo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es mi Dios, porque yo creí con fe y estoy convencido de mi salvación, porque no la logré, no se logra, no es por obras. El que está en las obras está bajo maldición. Eso está escrito. Se los leo. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que cuelga en un madero. Gálatas 3 versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, como dije antes, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque justo por la fe vivirá. ¿Sí? Todos los que dependen de las obras de la ley son los 10 mandamientos. No mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás.
No usarás el nombre de Dios en vano. Bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos resúmenes de toda la ley, que lo resumió Cristo. Resulta que nosotros, nadie, no amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Eso no es así. No es así. Podemos amar unos más que otros, pero no lo amamos como Dios manda. Y no amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Somos ególatras, uno más que otro. Yo soy recontra súper egoísta, lo admito. Y, pero hay una cosa, a mí Cristo me redimió de la maldición de la ley. A mí me libertó Cristo de la ley. Cristo pagó por todos esos pecados que yo los voy a cometer hasta que me muera. Yo y vos también. Entonces yo no tengo que cumplir la ley para ser salvo. Yo soy salvo y por más que le infrinja, no debiendo hacerlo porque me va a ir muy mal en esta vida, sino pésimamente mal. Me van a venir castigos e incluso la muerte de parte de Dios. No debiendo hacerlo. Si yo infrinjo la ley, si yo me voy a fornicar, si yo me voy a robar, si yo me voy a cometer actos impuros, si yo voy a mentir, si yo voy a estafar, mi alma cuando muera, acá es donde se vuelven locos los religiosos. Mi alma tiene vida eterna igual. Pero un segundo. El rey Saúl, que dicen que está en el infierno, está en el reino de Dios. El rey Saúl fue muerto por el mismo Dios, porque ya estaba pecando demasiado. Era el ungido de Jehová. Pero claro, dicen, no, el rey Saúl está en el infierno. ¿Y David dónde está? ¿En el reino? Sí. ¿Y qué fue David? ¿Qué hizo David? ¿Sí? Fue, agarró a Betsabé, se acostó con ella, siendo mujer de Urías, elitita, y lo hizo asesinar a Urías. Y se le quitó el gozo de su salvación incluso. Toda su vida después estuvo así, el rey David. Pero fue el reino de Dios. Pero cometió un pecado peor incluso que el de Saúl, lo que hizo, porque mató a un convertido que era Urías. Era temeroso de Dios. Por eso Dios se enojó así con David. Pero David ya tenía la salvación. La persona que es salva no se pierde la salvación como te enseñan los religiosos. Tenés que irte de la religión. Tenés que irte de todos lados. Y lo que estés haciendo para agradar a Dios, para que te tengan en cuenta, no te sirve de nada. Porque lo único que Dios toma en cuenta es la fe de la persona. La fe es que vos tenés primero que no vas a poder tener fe. Es imposible tener fe. Es imposible, es así. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero si vos no te arrepentiste, si vos no te arrepentís, no vas a poder manifestar la fe. Arrepentirse es que cambies tu mente a lo que Dios te está diciendo. Dios está diciendo nosotros, esto es Isaías 64 versículo 6 creo. Sí. Nosotros somos como el inmundo y todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras obras, como trapos de inmundicia. Y caímos todos como la hoja y nuestras maldades como viento nos arrastran. Dios te lo está diciendo. Así que si vos estás diciendo, no, yo no creo estar mal con Dios, estás perdido, estás perdida. Si te morís, vas a ir al infierno. No hay una sola alma que esté destituida del reino de Dios. ¿Pecaste alguna vez? ¿Mentiste? ¿Tuviste un mal pensamiento? ¿Insultaste a alguien? ¿Te enojaste con alguien? Vas al infierno. Una vez sola en tu vida no tenés cómo pagarlo. Se paga nada más de la única manera, con la muerte del alma en el infierno eternamente. No hay otra manera. No se promedia con buenas obras, como te enseñan los religiosos. Esos hipócritas religiosos, lamentablemente, voy a hablar así, es lo peor que existe sobre la faz de la tierra son los religiosos, porque la religión la inventó el diablo. Es el intento humano de religarse con Dios por medio de los méritos personales propios. Y acá el único que estaba reconciliando a Dios con el mundo en Cristo Jesús fue Dios. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, las mujeres tampoco, porque la mujer fue sacada de la costilla de Adán, y de la costilla de Adán sacó Dios e hizo a la mujer. Entonces, todos pecaron, y desde Adán, de persona a persona, que se fue expandiendo la humanidad, fue pasando el pecado. Y toda persona se cree que puede presentarle algo a Dios. Ella se cree. Por eso les voy a dar los ejemplos que ya dije una vez, Rico y Lázaro.
El rico en el tormento, en el infierno, le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces el padre Abraham le dice, desde el lugar, en el infierno, en ese momento, había el lugar del consuelo, donde iban los salvados, y el lugar del tormento, donde iban los perdidos, los que no creyeron con fe. ¿Sí? Donde en ese momento, el primer pacto, y antes del primer pacto, no creyeron. ¿Sí? En este estaba Abraham, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Ya está, le creyó, listo. Y la salvación no se pierde más. Tenés toda una vida para hacer, arrepentirte y creer. Bueno, entonces le dice a Abraham, hijo, acuérdate que en tu vida recibiste muchos bienes y Lázaro males. Ahora él aquí es consolado y tú en cambio estás en tormento. Estás en agonía, también dice, en algunas Biblias. Entonces le dice el rico, te ruego pues, padre Abraham, que porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a parar a este lugar de tormento. ¿Qué le responde el padre Abraham? Tienen a Moisés, tienen a los profetas, deja que los oigan. ¿Y qué contesta el rico? No, padre Abraham, no. En otras palabras, está diciendo, no, no, yo te digo cómo vamos a hacer. No es como vos decís, es como yo digo. Que resucite uno de entre los muertos y vaya y se van a arrepentir. Y le dice el padre Abraham, no, aunque alguien resucite de entre los muertos, no van a ser persuadidos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay de otra. ¿Sí? Y si no hay arrepentimiento, que vos te veas, eso ocurre en la mente, que en realidad estás condenado al infierno, condenada, porque pecaste al menos una vez y lo hiciste cientos de veces desde que empezaste a pecar, todo pecado va quedando impregnado en el alma. El alma carga con un pecado y carga con cientos y miles de pecados. Lo único que vas haciendo es siendo cada vez más condenado. Hay grados de condena, según la escritura. ¿Sí? Hay condenas mayores y condenas menores, pero todos en el infierno. El mínimo, mínimo, mínimo es el tormento y la llama, como estaba el rico. Ahí te está contando. Eso es una historia que contó Jesús. Lo dijo Jesús, Jesús no miente. Métetelo en la cabeza, porque no salió una sola mentira de su boca. Jesús es Dios, hecho carne, sin pecado, para que le fueran impuestos nuestros pecados vino. Y así fue. Y él dijo, consumado es. Él prometió la vida eterna. Entonces, aquel que le cree de todo corazón, eso es fe, convencido, creer de todo corazón, que como Cristo ya pagó por mis pecados, a mí los pecados no me condenan, porque no dejamos de pecar aunque lo queramos. Lo vamos a practicar porque no nos conviene pecar, pero esos pecados ya no nos condenan. Todo me es lícito. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23. El apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, yo puedo hacer lo que quiero, que no se pierde la salvación. Ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa que yo obedecí las dos demandas que Él manda. Arrepentiros, arrepentíos y creer en el Evangelio. Vamos a seguir leyendo para llegar al mensaje. Dice en Juan capítulo 3 versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira se refiere de Dios para el día de la ira a los 7 años que tienen que venir de la gran tribulación, ¿sí? Que son, que se desatan los 7 sellos en el libro del Apocalipsis, suenan las 7 trompetas se derraman las 7 copas de la ira de Dios. Ese es todo el castigo que va a haber en la faz de la tierra. Primero, la iglesia tiene que ser arrebatada por Cristo
porque es una promesa de Él, y porque está escrito y porque lo dijo Él. Vamos a seguir. Nosotros todos nos creemos que sabemos todo, cómo guiarnos, cómo ir al reino de Dios. Pero no es así. Eso, ¿sabes qué es? Eso es creernos que somos como Dios. Te lo voy a leer acá. En Génesis versículo 3 y 4, capítulo 3 versículos 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque primero la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto, mentira. Y la mujer dice, no, de todo árbol podemos comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, no lo comeréis ni lo tocaréis para que no muráis. Cosa que Dios no le había dicho, no lo tocaréis. ¿Sí? Entonces es notable que Eva estaba dando vueltas por alrededor de ese árbol del fruto prohibido y viéndolo. Y ahí la serpiente, que es Satanás, aprovechó esto. Entonces ahí se abrió la conversación y le dice la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Todos tenemos ese pecado. Si vos te buscas dentro tuyo bien, te vas a dar cuenta que nos creemos que somos como Dios. Ese es el pecado desde Adán, ¿sí? Entonces, porque comieron y le fueron abiertos los ojos a los dos. Sigo. La palabra de Dios dice, para la persona que se tiene que arrepentir, todos, en Jeremías 17, versículos 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y también dice, esto es para que empieces a verte cómo Dios te ve. Dios no te ve bien. Dice, dice también en la palabra, te voy a leer todo para el arrepentimiento en este momento. Isaías 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Así estamos delante de Dios, como podrida llaga. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 24. No oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Corazón malvado. Tenemos corazón malo. Dice Cristo a sus discípulos, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, si ustedes siendo malos, ser malo, mala persona, malo delante de Dios, porque la persona que es buena delante de Dios es la que jamás en la vida infringió ni un punto de la ley, que ese fue Cristo nomás, porque vino sin pecado, así cualquiera. Pero, a ver, Cristo no vino a enseñarnos a cumplir la ley. Cristo vino a pagar la deuda del alma completa. De manera que el pecado ya no nos condena, ya tenés vida eterna. Consumado es, dijo. La vida eterna fue consumada. Te lo prometió y Dios cumple. Dios no miente, Dios no es hijo de hombre para que mienta, dice la palabra. ¿Sí? No es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ha hablado él y no lo hará. Lo ha declarado y no lo cumplirá. Eso es lo que está diciendo. Después tenemos Jeremías capítulo 13 versículo 10. Este pueblo malo, el pueblo mismo de Dios, que Dios apartó, Dios, el pueblo que sacó de Egipto, ¿sí? Es un pueblo que Dios hizo para él. Al pueblo mismo le dice, este pueblo malo no quiere oír mis palabras.
que anda en las imaginaciones de su corazón. Cuando la Biblia habla de su corazón, no está hablando del músculo cardíaco, está hablando de nuestro, de nosotros, lo que pensamos, nuestras emociones, nosotros, dentro de este cuerpo acá. Ese es el alma, ¿sí? Anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles. Después dice, Jeremías 16, versículo 12, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque he aquí que vosotros andáis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Dios te dice que estás corrompido. Dios te dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. ¿A quién oís vos? A los religiosos que te dicen, no, Diosito es todo amor, Diosito es puro amor, Dios no le tiembla la mano cuando tiene que castigar. ¿A quién oís? ¿A Dios en su palabra o a los religiosos? ¿O sos un ateo indiferente? ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿Sí o no? ¿O no tenés pecado? ¿O ya o los promediaste con tus buenas obras o dejaste de pecar según vos? ¿Murió Cristo por tus pecados? Jeremías 18:12 dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Así está diciendo Dios que pensamos en realidad. No lo queremos asumir. Cuando lo asumimos, eso es arrepentimiento. Cuando en nuestra mente ocurre el cambio, ¿sí? Yo infringí los puntos de la ley. Yo tengo maldad porque los puntos de la ley son no mientas, no engañes, no mates, no, no cometas adulterio, eh, no codicies. Es todo el bien, hacer el bien. Ese es el carácter de Dios. Dios es así. Es su naturaleza, es así. Che, ¿para qué nos dio la ley entonces? Para que conozcamos el pecado, pues somos muy duros, tenemos tanta maldad que no queremos vernos así. Cuando nos vemos realmente así, sabemos que tenemos que ir al infierno. Y eso produce un terror. Y ahí es donde uno renuncia a las obras y sabe que no puede hacer absolutamente nada. No puede. Entonces recién ahí estamos pidiendo por un Salvador. Y resulta que hay una buena noticia que sucedió hace 2000 años. Primera de Corintios, la vuelvo a repetir, capítulo 15, versículos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y nos dio la vida eterna de esta forma. Consumado es, dijo. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Esta es primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Las personas que están haciendo obras para ser aceptadas, dice en Romanos 4, versículos 4 y 5, dice, pero al que obra no se le cuenta su salario como gracia, gratuidad, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, nosotros, vos también, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. Solamente sé salvo por la fe. Y si no hay metanoia y arrepentimiento, que Dios te está diciendo que estás podrido, que las maldades te arrastran como viento, que tenés un corazón malvado, que hay un corazón lleno de locura y de maldad y después nos vamos a los muertos, eso también está escrito. Si no lo reconoces, si no lo reconoces, no hay arrepentimiento, no vas a poder depositar fe en esta obra que hizo Cristo, que es la única obra acepta de aroma agradable para Dios. No hay otra. No hay otra manera de ir al reino de Dios. En el reino de Dios está Dios. Nadie va a Dios si no es por mediante el Hijo. Nadie va al Padre si no es por mí, dice la palabra. Que Dios los bendiga a todos.